El libro de Jacer, libro de Yashar, capítulo 24. Y la vida de Sara fue 127 años, y Sara murió, y Abraham se levantó delante de su esposa muerta para buscar un lugar de sepultura para su esposa Sara. Y él fue y habló con los hijos de Ed, los habitantes de la tierra, diciendo: Yo soy un extranjero, y quedándome con ustedes en su tierra, denme posesión de un lugar de sepultura en su tierra, para que pueda sepultar a mi muerta de delante de mí. Y los hijos de Ed dijeron a Abraham: He aquí, esta tierra está delante de ti, en el mejor de nuestras sepulturas sepulta a tu muerta, porque ningún hombre te retendrá de sepultar a tu muerta. Y Abraham dijo a ellos: Si ustedes están de acuerdo con esto, vayan y suplíquenle a Efrón, el hijo de Zohar, pidiendo que él me dé la cueva de Macpela, cual está en lo último de su campo, y yo la compraré de él por lo que él desee por ella. Y Efrón vivía entre los hijos de Ed, y ellos fueron y lo llamaron, y él vino delante de Abraham. Y Efrón dijo a Abraham: He aquí todo lo que tú requieras de tu sirviente será hecho. Y Abraham dijo: No, pero yo compraré la cueva y el campo que tienes por valor, para que pueda ser mi posesión para lugar de sepultura para siempre. Y Efrón respondió y dijo: He aquí el campo y la cueva están de delante de ti, da cualquier cosa que tú desees. Y Abraham respondió: Solo a precio completo te lo compraría de tu mano, y de la mano de aquellos que entran por la puerta de la ciudad, y de la mano de tu cera para siempre. Y Efrón y todos sus hermanos oyeron esto, y Abraham pesó para Efrón 400 shekels de plata en las manos de Efrón y en las manos de sus hermanos. Y Abraham escribió esta transacción, y él la escribió, y testificaron a ella 4 testigos. Y estos son los nombres de los testigos: Amigal, hijo de Abishná, el Iti; Adijorom, hijo de Ashunaj, el Ibi; Abdón, el hijo de Ahiram, el Gomeriti; y Bagdil, el hijo de Abugdish, el Sidoni. Abraham tomó el libro de compra y lo puso en sus tesoros, y estas son las palabras que Abraham escribió en el libro, a saber: que la cueva y el campo que Abraham compró de Efrod y Eliti, y de su cera, y de aquellos que entran en la ciudad, y de su cera para siempre, han de ser una compra de Abraham y para su cera, y para aquellos que salgan de sus lomos, para posesión del lugar de sepultura para siempre. Y él puso el sello en ello, y lo testificó con testigos. Y el campo con la cueva que estaba dentro de ello fueron asegurados para Abraham y su cera, después de él, de los hijos de Het. He aquí está delante de Mamre en Hebrón, cual está la tierra de Kenán. Y después de esto, Abraham sepultó a su esposa Sara allí, y ese lugar y todos sus límites fueron de Abraham y su cera por posesión para sepultura. Y Abraham sepultó a Sara con pompa, como observando en los entierros de reyes, y ella fue sepultada en muy finos y bellos atuendos, y su ataúd estaba Shem, sus hijos Eber y Abimelech, junto con Anar, Ashol y Mamre, y todos los grandiosos de la tierra siguieron su ataúd. Y los días de Sara fueron 127 años, y después murió. Y Abraham hizo gran y profundo luto, y él hizo las ceremonias para luto por 7 días. Y todos los habitantes de la tierra confortaron a Abraham y a Isaac su hijo a causa de Sara. Y cuando los días de luto pasaron, Abraham envió fuera a su hijo Isaac, y él fue a la casa de Shem y Eber para atender las sendas de Yahweh y sus instrucciones. Pero Abraham permaneció allí por 3 años. En ese tiempo Abraham se levantó con todos sus sirvientes, y ellos regresaron al hogar en Beersheba, y Abraham y sus sirvientes permanecieron en Beersheba. Y en el transcurso del año, Abimelech, rey de los Plishtim, murió en ese año, y él tenía 193 años de edad a su muerte. Y Abraham fue con su gente a la tierra de los Plishtim, y ellos confortaron toda la casa y todos sus sirvientes. Y él después se volvió y fue a casa. Y después de la muerte de Abimelech, que la gente de Gerar tomó a Ben-Malech su hijo, y él tenía solo 12 años de edad, y lo hicieron rey en lugar de su padre. Y ellos llamaron su nombre Abimelech como su padre, porque así era la costumbre en Gerar. Y Abimelech reinó en lugar de Abimelech su padre, y él se sentó en su trono. Y Lot, el hijo de Harán, también murió en esos días,
en el año 39 de la vida de Isaac, y todos los días de Lot vivió fueron 140 años, y él murió. Y estos son los hijos de Lot, que fueron dados a luz por sus hijas. El nombre del primogénito fue Moab, y el nombre del segundo fue Benami. Y los dos hijos de Lot fueron y tomaron esposas de la tierra de Canaán, y ellas les dieron a luz hijos a ellos. Y los hijos de Moab fueron Ed, Mayón, Tarsus y Canbil. Cuatro hijos, esos son los padres de los hijos de Moab hasta este día. Y todas las familias de los hijos de Lot fueron a hacer su hogar donde quiera se les alumbrara, porque ellos eran fructíferos y aumentaron abundantemente. Y ellos fueron y se edificaron ciudades en la tierra donde ellos vivían, y ellos llamaron el nombre de las ciudades que ellos edificaron como sus propios nombres. Y Nahor, hijo de Terach, hermano de Abraham, murió en aquellos días, en el año 40 de la vida de Isaac, y todos los días de Nahor fueron 172 años, y él murió y fue sepultado en Harán. Y cuando Abraham oyó que su hermano estaba muerto, él sufrió tristemente, y él hizo luto por su hermano por muchos días. Y Abraham llamó a Eliezer, su sirviente principal, para darle órdenes referente a su casa, y él vino y se paró delante de él. Y Abraham dijo a él: He aquí yo estoy viejo, yo no sé el día de mi muerte, porque estoy avanzado en años. Ahora por lo tanto, levántate y no tomes esposa para mi hijo de este lugar y de esta tierra, de las hijas de los Kenanim, entre quienes vivimos. Pero ve a mi tierra y a mi lugar de nacimiento, y toma de ese lugar una esposa para mi hijo. Y Yahweh, el Todopoderoso del cielo y de la tierra, quien me tomó de la casa de mi padre y me trajo a este lugar y me dijo: A tu cera yo daré esta tierra por herencia para siempre. Él enviará su malach delante de ti y prosperará tu camino, y tú puedes obtener una esposa para mi hijo de mi familia y de la casa de mi padre. Y el sirviente respondió a su amo Abraham y dijo: He aquí yo voy a tu lugar de nacimiento y a la casa de tu padre, y tomo una esposa para tu hijo de allí. Pero si la mujer no está dispuesta a seguirme hasta esta tierra, ¿llevaré a tu hijo de regreso al lugar de tu nacimiento? Y Abraham le dijo: Toma cuidado que no lleves a mi hijo allá jamás, porque Yahweh, delante de quien yo he caminado, él enviará su malach delante de ti y prosperará tu camino. Y Eliezer hizo como Abraham le había ordenado, y Eliezer le juró a Abraham su amo sobre este asunto. Y Eliezer se levantó y tomó 10 camellos de los camellos de su amo, y 10 hombres entre los sirvientes de su amo con él, y ellos se levantaron y fueron vía Harán, a la ciudad de Abraham y Nahor, para poder buscar una esposa para Isaac, el hijo de Abraham. Y mientras ellos fueron, Abraham envió a la casa de Shem y Eber, y ellos trajeron de regreso de ese lugar a su hijo Isaac. Y Isaac vino a casa de su padre en Beersheba, mientras Eliezer y sus hombres fueron a Harán. Y ellos pararon junto a la ciudad por el pozo, y él hizo que sus camellos se arrodillaran junto al agua, y ellos permanecieron allí. Y Eliezer, el sirviente de Abraham, oró y dijo: El Todopoderoso de Abraham, mi amo, mándame, yo pido por favor este día, y muestra bondad a mi amo, que tú nombrarás una esposa para el hijo de mi amo, de su familia. Y Yahweh escuchó la voz de Eliezer por amor a su siervo Abraham, y sucedió que él encontró con la hija de Betuel, el hijo de Milca, la esposa de Nahor, hermano de Abraham, y Eliezer vino a su casa. Y Eliezer relató a ellos todas sus preocupaciones, y que él era el sirviente de Abraham, y ellos grandemente se regocijaron con él. Y ellos bendijeron a Yahweh, que trajo a suceder esto, y ellos le dieron a Ribcaf, la hija de Betuel, por esposa para Isaac. Y la joven era de muy bonita apariencia, y ella era una virgen, y Ricá era de 10 años de edad en esos días. Y Betuel y Labán y sus hijos hicieron fiesta en esa noche, y Eliezer y sus hombres vinieron y comieron y bebieron, y se regocijaron allí en esa noche. Y Eliezer se levantó en la mañana, él y los hombres que estaban con él, y él llamó a la casa entera de Betuel, diciendo: Envíame de regreso para que yo vaya a mi amo. Y ellos se levantaron y enviaron a Ribcab y a Débora su nodriza, la hija de Uz, y le dieron plata, oro, sirvientas, sirvientes, y ellos la bendijeron. Y ellos enviaron a Eliezer de regreso junto con sus hombres, y los sirvientes tomaron a Ribcá, y él fue y regresó a su amo en la tierra de Canaán.
Y Isaac tomó a Ribca y ella fue su esposa, y él la trajo a la tienda. Y Isaac era de 40 años de edad cuando él tomó a Ribca, la hija de su tío Betuel, por esposa. Capítulo 25. Y él fue en ese tiempo que Abraham de nuevo tomó esposa en su vejez, y su nombre era Ketura, de la tierra de Canaán. Y ella dio a luz para él a Simram, Joksán, Medán, Midján, Yishbak y Shuach, siendo 6 hijos. Y los hijos de Simrán fueron Abigen, Molig y Narim. Y los hijos de Joksán fueron Sheba y Dedán. Y los hijos de Medán fueron Amida, Joab, Go, Ji, Elisha, Notag. Y los hijos de Midján fueron Eifá, Efer, Anoch, Abida y Eldá. Y los hijos de Yishbak fueron Maquiro, Beyodua y Tator. Y los hijos de Shuach fueron Bildad, Mamdad, Munán y Mebán. Todos estos fueron los hijos de Keturah, la mujer que Kenaní, que ella dio a luz para Abraham el hebreo. Y Abraham los envió a todos lejos, y él les dio regalos, y ellos se fueron para de su hijo Isaac para plantar su hogar donde quiera que encontraran lugar. Y todos ellos fueron a la montaña en el este, y ellos se edificaron 6 ciudades en las que viven hasta este día. Pero los hijos de Sheba y de Dan, los hijos de Yokshan con sus hijos, no vivieron con sus hermanos en sus ciudades, y ellos viajaron y acamparon en los campos y desiertos hasta este día. Y los hijos de Midján, hijo de Abraham, fueron al este a la tierra de Cush, y allí encontraron un valle en el país del este, y ellos viven en él, esto es, la tierra de Midján hasta este día. Y Midján vivió en la ciudad que él edificó, él y sus 5 hijos y todo lo perteneciente a él. Y estos son los nombres de los hijos de Midján, de acuerdo a sus nombres en sus ciudades. Fueron Eifá, Efer, Anoch, Abida y Eldá. Y los hijos de Eifá fueron Metag, Meshar, Abí, Sanúa. Y los hijos de Efer fueron Efrón, Sur, Alirún y Medín. Y los hijos de Anoch fueron Reuel, Requem, Asi, Ahiochub y Alad. Y los hijos de Abida fueron Ur, Melud, Keruri, Molji. Y los hijos de Eldad fueron Miquer y Reba y Mahillá y Gabol. Esos son los nombres de los hijos de los Midjanim, de acuerdo a sus familias. Después de las familias de Midján se dispersaron por toda la tierra de Midján. Y estas son las generaciones de Ishmael, hijo de Abraham, a quien Agar, la sirvienta de Sara, dio a luz para Abraham. Ishmael tomó una esposa de la tierra de Mitzrayim, y su nombre era Ribá. Lo mismo es Meribá. Y Ribá dio a luz para Ishmael a Nebayot, Kedar, Adbel, Mibsam y su hermana Bas-emat. Y Ishmael echó a su esposa Ribá, y ella salió de él y regresó a Mitzrayim, a la casa de su padre, y ella vivió allí, porque ella había sido muy mala a la vista de Ishmael y a la vista de su padre Abraham. Y después Ishmael tomó una esposa de la tierra de Canaán, y su nombre era Malhut, y ella dio a luz para él a Nishma, Dumá, Masa, Adad, Tema, Yetur, Nafish y Ketma. Estos son los hijos de Ishmael, y esos son sus nombres, siendo 12 príncipes de acuerdo a sus naciones. Y las familias de Ishmael después se dispersaron, y Ishmael tomó para sus hijos toda la propiedad que había acumulado, junto con las almas de su casa, y todo lo perteneciente a él. Y ellos fueron a plantar su hogar donde quiera que se encontraba lugar. Y ellos fueron y vivieron en el desierto de Parán, y sus hogares eran desde Avilá hasta Sur. Esto está antes de Mitzrayim, según vienes a Ashur. Y Ismael y sus hijos vivieron en la tierra y tuvieron hijos nacidos a ellos, y fueron fructíferos, y ellos aumentaron abundantemente. Y estos son los nombres de los hijos de Nebayot, el primogénito de Ismael: Mend, Send, Mayón. Y los hijos de Kedar fueron Ailón, Kesem, Amad y Elí. Y los hijos de Abel fueron Amad y Nabín. Y los hijos de Misam fueron Obadá, Ebed-Melech y Jeush.
Esas son las familias de los hijos de Ribag, la esposa de Yishmael. Y los hijos de Kishma, el hijo de Yishmael, fueron Shamua, Sisecarión y Obed. Y los hijos de Numa fueron Kesed, Elí, Mahimat y Amed. Y los hijos de Masa fueron Melón, Mula y Ebidanón. Y los hijos de Adad fueron Asur, Minsar y Ebemelech. Y los hijos de Tema fueron Seir, Sadón y Jacol. Y los hijos de Jetur fueron Merit, Yash, Ailo, Pahot. Y los hijos de Nafish fueron Ebed-Tamed, Abiyash, Af y Mir. Y los hijos de Kedma fueron Calib, Tahti y Omir. Esos fueron los hijos de Malhut y la esposa de Yishmael, de acuerdo a sus familias. Y todos ellos son las familias de Yishmael, de acuerdo a sus generaciones. Y ellos vivieron en esas tierras donde habían edificado ciudades hasta este día. Y Ribca, la hija de Betuel, la esposa del hijo de Abraham Isaac, era estéril en esos días. Ella no tenía hijos, y Isaac vivió con su padre en la tierra de Canaán, y Yahweh estaba con Isaac, y Arpachad, el hijo de Shem, el hijo de Noah, murió en esos días, durante el año 48 de la vida de Isaac, y todos los días de Arpachad fueron 438 años, y él murió. Capítulo 26. Y durante el año 59 de la vida de Isaac, el hijo de Abraham, Ribca su esposa aún era estéril en aquellos días. Y Ribca dijo a Isaac: En verdad yo he oído, mi señor, que tu madre Sara era estéril en aquellos días hasta que mi amo Abraham tu padre oró por ella y ella fue preñada por él. Ahora por lo tanto, levántate y tú también ora al Elohim, y él oirá tus oraciones y se acordará de nosotros por sus misericordias. Y Isaac respondió a su esposa Ribca diciendo: Abraham ya ha orado por mí al Elohim para multiplicar su cera. Ahora por lo tanto, esta esterilidad debe proceder de ti. Y Ribca le dijo a él: Pero levántate ahora y tú también ora que Yahweh pueda oír tu oración y me otorgue hijos. Y Isaac escuchó las palabras de su esposa Ribca, y Isaac y su esposa se levantaron y fueron a la tierra de Moriyá a orar y buscar a Yahweh. Y cuando habían llegado a ese lugar, Isaac se paró y oró a Yahweh por causa de su esposa, porque ella era estéril. Y Isaac dijo: Oh Yahweh, el Elohim del cielo y de la tierra, cuyas bondades y misericordias llenan la tierra, y quien sacó a mi padre de la casa de su padre y de su lugar de nacimiento y lo trajiste a esta tierra, y le dijiste a él: A tu cera yo daré esta tierra, y tú prometiste y declaraste a él: Yo multiplicaré tu cera como las estrellas del cielo y la arena del mar. Ahora que tus palabras sean verificadas, cuales tú sí hablaste a mi padre, porque tú eres Yahweh nuestro Elohim, nuestros ojos están hacia ti para darnos cera de hombres, como tú prometiste a nosotros, porque tú eres Yahweh nuestro Elohim, y nuestros ojos están dirigidos hacia ti solamente. Y Yahweh oyó la oración de Isaac, el hijo de Abraham, y Yahweh fue conmovido con él, y su esposa Ribca fue preñada. Y alrededor de 7 meses después, los niños forcejearon juntos dentro de ella y le causaban gran dolor que ella sufría por causa de ellos. Y ella dijo a todas las mujeres que estaban entonces en la tierra: ¿Les ha sucedido tal cosa a ustedes como me sucede a mí? Y ellas le dijeron: No. Y ella les dijo: ¿Por qué estoy yo sola en esto entre todas las mujeres que han estado en la tierra? Y ella fue a la tierra de Moriyá a buscar a Yahweh por causa de esto, y ella fue a Shem y Eber su hijo para inquirir de ellos sobre este asunto, y para que ellos buscaran a Yahweh en esa cosa referente a ella. Y ella también le preguntó a Abraham para buscar e inquirir de Yahweh acerca de lo que había caído sobre ella. Y todos ellos inquirieron de Yahweh de este asunto, y ellos le trajeron palabra de Yahweh y le dijeron: 2 niños hay en tu vientre, 2 naciones se levantarán entre ellos, y una nación será más fuerte que la otra, y el mayor servirá al menor. Y cuando los días de parir fueron completados, ella se arrodilló, y aquí había gemelos en su vientre, como Yahweh había hablado a ella. Y el primero salió rojo por todo el cuerpo como un atuendo peludo, y toda la gente de la tierra lo llamó Esaf, diciendo: Este fue hecho completo desde el vientre. Y después de ese vino su hermano,
y su mano agarró el calcañar de Esaf, por lo tanto lo llamaron Jacob. Y Isaac, el hijo de Abraham, era de 60 años de edad cuando sus hijos fueron nacidos a él, y los hijos crecieron hasta su año, y ellos vinieron dentro de la sociedad de hombres. Y Esaf era un hombre intrigante y engañoso, y un experto cazador en el campo. Y Jacob era un hombre perfecto y sabio, viviendo en tiendas, alimentando rebaños y aprendiendo las instrucciones de Yahweh y los mandamientos de su padre y madre. Y Isaac y los hijos de su casa vivían con su padre Abraham en la tierra de Canaán, como el Elohim les había ordenado a ellos. Y Ismael, el hijo de Abraham, fue con sus hijos y todo lo perteneciente a ellos, y ellos regresaron a la tierra de Abilaj, y ellos vivieron allí. Y todos los hijos de la concubina de Abraham fueron a vivir en la tierra del este, porque Abraham los había enviado lejos de su hijo, y les había dado regalos, y ellos se fueron. Y Abraham dio todo lo que él tenía a su hijo Isaac, y él también dio todos sus tesoros. Y él le ordenó diciendo, ¿no sabes tú y entiendes que Yahweh es el Elohim que en el cielo y la tierra, y no hay otro aparte de él? Y él fue quien me sacó de la casa de mi padre, y el lugar de mi nacimiento, y me dio todas las delicias sobre la tierra, quien me liberó del consejo de los perversos, porque en él yo confié. Y él me trajo a este lugar, y él me liberó de Ur-Kasdim, y él me dijo, a tu cera yo daré todas estas tierras, y ellos las heredarán cuando guarden mis mandamientos, mis estatutos y mis juicios que yo he ordenado a ti, y que yo ordenaré a ellos. Ahora por lo tanto, hijo mío, escucha mi voz, y guarda los mandamientos de Yahweh tu Elohim, que yo te he ordenado a ti, no te vuelvas del camino recto ni a la derecha ni a la izquierda, para que te pueda ir bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Y recuerda las obras maravillosas de Yahweh y su bondad que él ha mostrado a nosotros, en habernos liberado de las manos de nuestros enemigos, y Yahweh nuestro Elohim los causó caer en nuestras propias manos. Y ahora por lo tanto, guarda todo lo que yo te he ordenado, y no te vuelvas de los mandamientos de tu Elohim, y no sirvas a nadie aparte de él, para que te pueda ir bien a ti y a tu cera después de ti. Y enseña a tus hijos y a tu cera la instrucción de Yahweh y sus mandamientos, y enséñales la senda recta en la cual deben de ir, que pueda ir bien con ellos para siempre. Y Isaac respondió a su padre y dijo a él, eso que mi Elohim ha ordenado, eso haré, y no me apartaré de los mandamientos de Yahweh mi Elohim, y yo guardaré todo lo que él me ha ordenado. Y Abraham bendijo a su hijo Isaac y también a sus hijos, y Abraham enseñó a Jacob la instrucción de Yahweh y sus sendas. Y fue en ese tiempo que Abraham murió, durante el año 15 de las vidas de Jacob y Esaf, los hijos de Isaac. Y todos los días de Abraham fueron 175 años, y él murió, y fue reunido con su pueblo en una buena vejez, viejo y satisfecho con días. Y Isaac y Ismael, sus hijos, lo sepultaron. Y cuando los habitantes de Canaán oyeron que Abraham estaba muerto, ellos todos vinieron con sus reyes y príncipes y todos sus hombres para sepultar a Abraham. Y todos los habitantes de la tierra de Harán, y todas las familias de la casa de Abraham, y todos los príncipes y grandiosos, y los hijos de Abraham por las concubinas, todos vinieron cuando oyeron de la muerte de Abraham. Y ellos correspondieron la bondad de Abraham, y confortaron a Isaac su hijo, y ellos sepultaron a Abraham en la cueva que él había comprado a Efrón el Hiti y sus hijos para posesión del lugar de sepultura. Y todos los habitantes de Canaán, y todos los pueblos que habían conocido a Abraham, lloraron por Abraham un año entero. Hombres y mujeres lloraron a causa de Abraham, porque Abraham había sido bueno con todos ellos, y porque él había sido recto con Elohim y los hombres. Y no se levantó un hombre que temiera a Elohim como Abraham, porque él había temido a su Elohim desde su juventud, y había servido a Yahweh, y había caminado por todas sus sendas durante su vida, desde su niñez hasta el día de su muerte. Y Yahweh estaba con él, y lo liberó del consejo de Nimrod y su gente, cuando él hizo la guerra con los 4 reyes de Elam. Él los conquistó, y él trajo a todos los hijos de la tierra al servicio de Elohim, y él les enseñó los caminos de Yahweh, y los causó conocer a Yahweh.
y él formó una arboleda y plantó una viña en ella, y siempre tenía preparado en su tienda carne y bebida para aquellos que pasaran por su tierra, que ellos se satisfacieran después de la muerte de Abraham, que Elohim bendijo a Isaac su hijo. Y fue que Yahweh estaba con Isaac como él había estado con su padre Abraham, porque Isaac guardó los mandamientos de Yahweh, como su padre Abraham le había ordenado a él, y no se volvió a derecha o a la izquierda del sendero correcto, cual su padre le había ordenado a él. Capítulo 27. Y Esab en ese tiempo, después de la muerte de Abraham, frecuentemente iba al campo a cazar, y Nimrod, rey de Babel, el mismo que era Amrafel, también frecuentemente iba con sus hombres poderosos al campo a cazar, y para caminar con sus hombres en el fresco del día. Y Nimrod estaba observando a Esab todos los días, porque un celo se formó en el corazón de Nimrod contra Esab todos los días. Y en un cierto día Esab fue al campo a cazar, y él encontró a Nimrod caminando en el desierto con 2 hombres, y todos sus hombres poderosos y sus gentes estaban con él en el desierto, pero removidos a la distancia de él, y ellos salieron de él en diferentes direcciones para cazar, y Esab se escondió de Nimrod, y él lo acechó en el desierto. Y Nimrod y sus hombres que estaban con él no lo conocían, y Nimrod y sus hombres estaban cazando en el campo. Y Nimrod y 2 de sus hombres que estaban con él en el campo vinieron al lugar donde él estaba, y Esab de repente salió de su lugar de acecho, y peleó una batalla desesperada con los 2 hombres que estaban con Nimrod, y cuando ellos lo llamaron a él, Esab se volvió a ellos y los golpeó de muerte con su espada. Y todos los hombres poderosos de Nimrod, que lo habían dejado para ir al desierto a cazar, oyeron el grito a la distancia, y ellos conocieron las voces de estos 2 hombres, y corrieron para conocer la causa de ello. Y cuando encontraron a su rey y a sus 2 hombres, que estaban tendidos muertos en el desierto, y cuando Esab vio a los hombres poderosos de Nimrod viniendo a la distancia, él huyó y así escapó. Y Esab tomó los atuendos valiosos de Nimrod, cuales el padre de Nimrod había legado a Nimrod, y con los cuales Nimrod había prevalecido en toda la tierra, y él corrió y los escondió en su casa. Y Esab tomó esos atuendos y corrió a la ciudad por causa de los hombres de Nimrod. Y él llegó a la casa de su padre preocupado y exhausto de la huida, y estaba listo para morir por la angustia, y él se acercó a su hermano Jacob, y él se sentó delante de él. Y le dijo a su hermano Jacob: He aquí yo moriré este día, así que ¿por qué razón entonces quiero mi primogenitura? Y Jacob actuó sabiamente con Esab en este asunto, y Esab vendió su primogenitura a Jacob, porque fue traído a suceder por Yahweh. Y la porción de Esab en la cueva del campo de Macpela, cual Abraham había comprado de los hijos de Ed para posesión del lugar de sepultura, Esab también vendió a Jacob, y Jacob compró todo esto de su hermano Esab por valor dado. Y Jacob escribió todo esto en un libro, y testificó él mismo con testigos, y él lo selló, y el libro permaneció en las manos de Jacob. Y cuando Nimrod, el hijo de Cush, murió, sus hombres lo alzaron y lo trajeron en consternación, y lo sepultaron en su ciudad, y todos los días que Nimrod vivió fueron 215 años, y él murió. Y todos los días que Nimrod reinó sobre la tierra fueron 185 años, y Nimrod murió por la espada de Esab, en vergüenza y deshonra, y la cera de Abraham causó su muerte, como él había visto en su sueño. Y a la muerte de Nimrod, su reino se dividió en muchas divisiones, y todas esas partes cuales Nimrod reinó sobre ellas, fueron restauradas a los respectivos reyes de la tierra, quienes las recuperaron después de la muerte de Nimrod. Y toda la gente de la casa de Nimrod fueron por largo tiempo esclavizados a los otros reyes de la tierra. Capítulo 28. Y en esos días, después de la muerte de Abraham, Yahweh trajo una fuerte hambruna sobre la tierra, y mientras la hambruna aún estaba rugiendo en la tierra de Canaán, Isaac se levantó para descender a Mizraim a causa de la hambruna, como su padre Abraham había hecho. Y Yahweh se le apareció esa noche a Isaac, y él le dijo: No vayas a Mizraim, sino levántate y ve a Gerar,
a Abimelech, rey de los Plishtim, y permanece allí hasta que la hambruna cese. Y Isaac se levantó y fue a Gerar como Yahweh le ordenó, y él permaneció allí por un año completo. Y cuando Isaac vino a Gerar, la gente de la tierra vio que Ricab, su esposa, era de bonita apariencia, y la gente de Gerar preguntaron a Isaac acerca de su esposa, y él respondió: ella es mi hermana, porque él tenía temor de decir que ella era su esposa, a no ser que la gente de la tierra lo matara por causa de ella. Y los príncipes de Abimelech fueron y alabaron a la mujer al rey, pero él no les respondió, ni él prestó atención a sus palabras. Pero él oyó que Isaac la había declarado ser su hermana, así que el rey reservó esto dentro de él. Y cuando Isaac permaneció 3 meses en la tierra, Abimelech miró por la ventana y él vio que aquí Isaac estaba acariciando a su esposa Ricab, porque Isaac vivía en la casa externa perteneciente al rey, tal que la casa de Isaac estaba enfrente a la casa del rey. Y el rey dijo a Isaac: ¿qué es esto que tú nos has hecho a nosotros diciendo de tu esposa, ella es mi hermana? Muy fácilmente uno de los hombres grandes del reino pudo haberse acostado con ella, y tú hubieras traído culpa sobre nosotros. Y Isaac dijo a Abimelech: porque yo tenía temor por causa de mi esposa que pudiera morir por causa de ella, y dije que ella era mi hermana. Y en ese tiempo Abimelech dio órdenes a sus príncipes y grandes hombres, y ellos tomaron a Isaac y a su esposa, y los trajeron delante del rey. Y el rey ordenó que los vistieran en atuendos reales, y los hicieran recorrer las calles de la ciudad montados, y proclamaran delante de ellos por toda la tierra, diciendo: este es el hombre y esta su esposa, quien quiera que toque a este hombre o a su esposa, de cierto morirá. Y Isaac regresó con su esposa a la casa del rey. Y Yahweh estaba con Isaac, y él continuó creciendo grandemente, y no le faltaba nada. Y Yahweh causó que Isaac encontrara favor a la vista de Abimelech y a la vista de todos sus súbditos, y Abimelech actuó bien con Isaac, porque Abimelech recordó el juramento y el pacto que existía entre su padre y Abraham. Y Abimelech dijo a Isaac: he aquí la tierra entera está delante de ti, vive donde parezca bien a tu vista hasta que tú regreses a tu tierra. Y Abimelech dio a Isaac campos y viñedos y gran parte de la tierra de Gerar para sembrar y cosechar y comer los frutos de ella, hasta que los días de la hambruna pasaran. Y Isaac sembró en la tierra y recibió 100 veces más en el mismo año, y Yahweh lo bendijo. Y el hombre creció grandemente, y él tenía posesión de rebaños y posesión de manadas, y una gran fuerza de sirvientes. Y cuando los días de la hambruna habían pasado, Yahweh apareció a Isaac y dijo a él: levántate y ve de este lugar y regresa a tu tierra, a la tierra de Canaán. Y Isaac se levantó y fue a Hebrón, cual está en la tierra de Canaán, él y todo lo que le pertenece a él, como Yahweh le había ordenado. Después de esto, Shelach, el hijo de Arpachshad, murió en ese año, cual es el año 18 de las vidas de Jacob y Esaf. Y todos los días de Shelach fueron 433 años, y él murió. Y en ese tiempo, Isaac envió a su hijo menor Jacob a la casa de Shem y Eber, y él aprendió instrucciones de Yahweh, y Jacob permaneció en la casa de Shem y Eber por 32 años, y Esaf su hermano no fue, porque no quiso ir, y él permaneció en la casa de su padre, en la tierra de Canaán. Y Esaf estaba continuamente cazando en el campo para traer a casa lo que él pudiera obtener. Así Esaf hacía todos los días. Y Esaf era un hombre intrigante y engañoso, uno que cazaba tras los corazones de los hombres y los persuadía con engaños. Y Esaf era un hombre valiente en el campo, y en el curso del tiempo fue, como usualmente, a cazar, y llegó tan lejos como el campo de Seir, lo mismo es Edom, y él permaneció en la tierra de Seir cazando en el campo 1 año y 4 meses. Y Esaf allí en la tierra de Seir vio a la hija de un hombre de Canaán, y su nombre era Yehudit, la hija de Beri, hijo de Efer, de las familias de Het, el hijo de Canaán. Y Esaf la tomó por esposa, y él vino a ella. 40 años de edad tenía Esaf cuando él la tomó, y él la trajo a Hebrón, el lugar de vivienda de su padre, y él vivió allí.
Y vino a suceder en esos días, durante el año 110 de la vida de Isaac, esto es, durante el año 50 de la vida de Jacob, en ese año Shem, el hijo de Noach, murió. Shem era de 600 años en su muerte. Y cuando Shem murió, Jacob regresó a su padre Hebrón, el cual está en la tierra de Canaán. Y durante el año 56 de la vida de Jacob, gente vino de Harán y le dijeron a Ribcá acerca de Labán, el hijo de Betuel, porque la esposa de Labán era estéril en esos días y no había dado a luz, y tampoco todas sus sirvientas no le habían dado hijos. Y Yahweh después de eso se acordó de Adiná, la esposa de Labán, y ella fue preñada y dio a luz hermanas gemelas, y Labán llamó el nombre de sus hijas, el nombre de la mayor Lea, y el nombre de la menor Rachel. Y esa gente vinieron y dijeron esas cosas a Ribcá, y Ribcá se regocijó grandemente que Yahweh había visitado a su hermano, y él tuvo hijas. Y Isaac, el hijo de Abraham, se hizo viejo y avanzado en años, y sus ojos se hicieron pesados por la edad. Estaban nublados y no podían ver. En ese tiempo Isaac llamó a Esab su hijo y dijo, coge tus armas, tu aljaba y tu arco, y levántate y ve al campo y caza algún venado, y hazme carne gustosa y tráemela, para que pueda comer para poder bendecirte antes de mi muerte, ya que me he puesto viejo y de pelo canoso. Y Esab lo hizo, y cogió su arma, y salió al campo para cazar venado, como de costumbre para traer a su padre como él había ordenado, para que él lo bendijera. Y Ribcá oyó todas las palabras que Isaac había hablado a Esab, y ella se apresuró y llamó a su hijo Jacob, diciendo, así tu padre habló con tu hermano Esab, y lo asó, lo oí ahora, por lo tanto, tú apresúrate, y haz todo lo que yo te digo. Levántate por favor, y ve al rebaño, y trae 2 cabritos de entre los carneros, y yo haré la carne gustosa para tu padre, y tú llevarás la carne gustosa para que él coma antes que tu hermano regrese de su cacería, para que tu padre te bendiga a ti. Y Jacob hizo como su madre le había ordenado, y él hizo la carne gustosa, y la trajo delante de su padre antes de que Esab regresara de su cacería. Y Isaac dijo a Jacob, ¿quién eres tú, hijo mío? Y él dijo, yo soy tu primogénito Esab. Yo he hecho como tú me ordenaste, ahora por favor, levántate y come mi casa, para que tu alma me bendiga como tú me hablaste. Y Isaac se levantó y comió y bebió, y su corazón fue confortado, y él bendijo a Jacob, y Jacob salió de su padre, y tan pronto como Isaac había bendecido a Jacob, y él había salido de él, he aquí Esab vino del campo con su casa, y él también hizo carne gustosa y la trajo delante de su padre para que la comiera y lo bendijera. Y Isaac dijo a Esab, ¿y quién fue él que me trajo venado y lo trajo antes de que tú vinieras y a quien yo bendije? Y Esab supo que su hermano Jacob había hecho esto, y la furia de Esab fue rebullida contra su hermano Jacob porque él había actuado hacia él. Y Esab dijo, ¿no es él llamado Jacob correctamente? Porque él me ha suplantado 2 veces. Él tomó mi primogenitura y ahora se ha llevado mi bendición. Y Esab lloró grandemente, y cuando Isaac oyó la voz de su hijo Esab lamentándose, Isaac dijo a Esab, ¿qué puedo hacer, hijo mío? Tu hermano vino con sutileza y se llevó tu bendición. Y Esab odió a su hermano Jacob por causa de la bendición que su padre le había dado, y su ira estaba grandemente provocada contra él. Y Jacob estaba muy temeroso de su hermano Esab, y él se levantó y fue a la casa de Eber, el hijo de Shem, y él se escondió allí por causa de su hermano. Y Jacob tenía 63 años de edad cuando él fue de la tierra de Canaán a Hebrón, y Jacob estuvo escondido en la casa de Eber 14 años por causa de su hermano Esab. Y allí él continuó aprendiendo las sendas de Yahweh y sus mandamientos. Y cuando Esab vio que Jacob había huido y escapado de él, y que Jacob había obtenido la bendición engañosamente, entonces Esab, sufrido extremadamente, y también estaba irritado con su padre y su madre, y él también se levantó y tomó a su esposa y se fue de su padre y su madre, y fue a la tierra de Seir, y él vivió allí. Y Esab vio allí una mujer de entre las hijas de Ed, cuyo nombre es Bosmat, la hija de Elón el Hiti, y la tomó por esposa,
y además de su primera esposa, y Esab llamó su nombre Ada, diciendo, la humillación en tiempo pasaría de él. Y Esab vivió en tierra de Seir 6 meses sin ver a su padre y su madre, y después Esab tomó a sus esposas, y se levantó y regresó a la tierra de Canaán, y Esab puso a sus 2 esposas en la casa de su padre en Hebrón. Y las esposas de Esab irritaron y provocaron a Isaac y a Ribca con sus obras, porque ellas no caminaron en las sendas de Yahweh, sino que servían a los Elohim de su padre de madera y piedra, como su padre les había enseñado. Y ellas eran más perversas que su padre, y ellas caminaban de acuerdo a los deseos perversos de su corazón, y ellas sacrificaban y quemaban incienso a los Baalim, y Isaac y Ribca se cansaron de ellas. Y Ribca dijo, yo estoy cansada de mi vida a causa de las hijas de Het, tales como las hijas de la tierra, ¿para qué entonces me sirve la vida? Y en esos días Ada, la esposa de Esab, fue preñada y dio a luz un hijo para él, y Esab llamó el nombre del hijo que fue nacido a él Elifaz. Y Esab era de 65 años de edad cuando ella dio a luz para él. Y Ismael, el hijo de Abraham, murió en aquellos días, en el año 64 de la vida de Jacob, y todos los días de Ismael fueron 137 años, y murió. Y cuando Isaac oyó que Ismael había muerto, hizo luto por él, y Isaac lo lamentó por muchos días. Y al final de 14 años de Jacob residir en la casa de Eber, Jacob deseaba ver a su padre y a su madre, y Jacob vino a la casa de su padre y su madre en Hebrón. Y Esab había olvidado en esos días lo que Jacob le había hecho, habiendo tomado su bendición de él en aquellos días. Y cuando Esab vio a Jacob viniendo a su padre y madre, él recordó lo que Jacob le había hecho, y él estaba grandemente indignado contra él y pensó en matarlo. Y Isaac, el hijo de Abraham, estaba viejo y avanzado en años, y Isaac dijo, ahora el tiempo de morir de mi padre se está acercando, y cuando él muera, yo mataré a mi hermano Jacob. Y esto fue dicho a Ribca, y ella se apresuró, y envió y llamó a Jacob su hijo, y ella le dijo a él, levántate y huye a Harán a mi hermano Labán, y permanece allí por algún tiempo, hasta que la ira de tu hermano se vuelva de ti, y entonces puedes regresar. Y Isaac llamó a Jacob y dijo a él, no tomes esposa de las hijas de Canaán, porque así nuestro padre Abraham nos ordenó de acuerdo a la palabra de Yahweh, el cual le ordenó a él diciendo, a tu cera yo daré esta tierra, si tus hijos guardan mi pacto que yo hice contigo, entonces yo también haré a tus hijos eso que yo he hablado a ti, y yo no los abandonaré. Ahora por lo tanto, hijo mío, escucha mi voz, a todo lo que yo te ordeno, y abstente de tomar esposa de entre las hijas de Canaán, ve a Harán, a la casa de Betuel, el padre de tu madre, y toma esposa para ti de allí entre las hijas de Labán, el hermano de tu madre. Por lo tanto, escucha no sea que te olvides de Yahweh tu Elohim, y todas sus sendas en la tierra a donde vas, y seas conectado con la gente de la tierra, y persigas vanidades, y te olvides de Yahweh tu Elohim. Pero cuando llegues a la tierra, sirve allí a Yahweh, no te vuelvas a la derecha o a la izquierda de la senda que yo te he ordenado y que tú aprendiste, y que el Todopoderoso, el Elohim, te otorgue favor a la vista de toda la gente de la tierra, que tú puedas allí tomar esposa de acuerdo a tu elección, una que sea buena y recta en las sendas de Yahweh, y que el Elohim te dé la bendición de tu padre Abraham, y te haga fructífero y te multiplique, y que te puedas convertir en una multitud de pueblos en la tierra a donde vas, y que el Elohim te cause regresar a esta tierra, la tierra del hogar de tu padre, con hijos y con grandes riquezas, con alegría y con placer. Y Isaac terminó de ordenar a Jacob y de bendecirlo, y él le dio muchos regalos junto con plata y oro, y él lo despidió, y Jacob escuchó a su padre y madre, y él los besó y se levantó y fue a Padán Aram, y Jacob era de 77 años de edad cuando él salió de la tierra de Canaán hacia Beersheba. Y cuando Jacob se fue a Harán, Esab llamó a su hijo Elifaz y secretamente habló con él diciendo, ahora apúrate, toma tu espada en tu mano y persigue a Jacob, y pasa delante de él en el camino, y acéchalo y mátalo con tu espada en una de las montañas, y coge todo lo que le pertenezca a él y regresa. Y Elifaz, el hijo de Esab, era un hombre activo y experto con el arco, pues su padre lo había enseñado, y él era un cazador notorio en el campo y un hombre valiente.
Y Elifaz hizo como su padre le había ordenado. Y Elifaz era en ese tiempo de 13 años de edad, y Elifaz se levantó y fue y tomó 10 de los hermanos de su madre con él, y persiguió a Jacob. Y él siguió a Jacob de cerca, y él lo acechó en el borde de la tierra de Canaán, opuesto a la ciudad de Shehem. Y Jacob vio a Elifaz y sus hombres persiguiéndolo. Y Jacob se paró tranquilo en el lugar por el cual él iba, para poder saber lo que significaba esto, porque él no conocía la cosa, y Elifaz desenfundó su espada y fue avanzando, él y sus hombres hacia Jacob, y Jacob dijo a ellos, ¿qué es esto con ustedes que han venido hasta aquí, y qué significa que me persiguen con espadas? Y Elifaz vino de cerca de Jacob, y él le respondió y dijo, así mi padre me ordenó, y ahora por lo tanto no me desviaré de las órdenes que mi padre me dio. Y cuando Jacob vio que Esab había hablado con Elifaz para emplear la fuerza, Jacob entonces se acercó y suplicó a Elifaz, el hijo de Esab, y a sus hombres, diciendo a él, he aquí todo lo que tengo, cual mi padre y mi madre me dieron, tómenlo y váyanse de mí, y no me maten, y que esto sea contado a ustedes en justicia. Y Yahweh causó a Jacob encontrar favor en la vista de Elifaz, y el hijo de Esab y sus hombres, y ellos escucharon la voz de Jacob, y ellos no lo pusieron a muerte. Y Elifaz y sus hombres cogieron todo lo que le pertenecía a Jacob, junto con la plata y el oro que él había traído de Beersheba, ellos no le dejaron nada. Y Elifaz y sus hombres se fueron de él y regresaron a Esab en Beersheba, y ellos le dijeron todo lo que ocurrió a ellos con Jacob, y le dijeron todo lo que habían robado de Jacob. Y Esab estaba indignado con Elifaz su hijo, y con sus hombres que estaban con él, porque no habían puesto a Jacob a muerte. Y ellos respondieron y dijeron a Esab, ¿por qué Jacob nos suplicó en ese asunto de no tomar su vida? Nuestra piedad fue excitada hacia él, y nosotros cogimos todo lo que le pertenecía a él y te lo trajimos. Y Esab cogió toda la plata y el oro que Elifaz le había robado de Jacob, y los puso en su casa. En ese momento Esab vio que Isaac había bendecido a Jacob y le había ordenado diciendo, tú no tomarás esposa de las hijas de Kenán, y las hijas de Kenán eran malas a la vista de Isaac y Rivka. Entonces él fue a casa de Ishmael su tío, y además de sus otras esposas, él tomó a Maclat Bashemat, la hija de Ishmael, la hermana menor de Nebayot, por esposa. Capítulo 30. Y Jacob siguió adelante, continuando su viaje a Harán, y llegó tan lejos como la montaña de Moriyah, y él se quedó allí toda la noche cerca de la ciudad de Luz, y Yahweh se le apareció allí a Jacob esa noche. Y él le dijo a él, yo soy Yahweh, el Elohim de Abraham, y el Elohim de Isaac tu padre. La tierra donde descansas, yo la daré a ti y a tu cera. Y he aquí yo estoy contigo, y te guardaré donde quiera que vayas, y yo multiplicaré tu cera como las estrellas del cielo, y yo causaré que tus enemigos caigan delante de ti, y cuando ellos hagan la guerra contigo, ellos no prevalecerán sobre ti, y yo de nuevo te traeré a esta tierra con alegría, con hijos y con grandes riquezas. Y Jacob se despertó de su sueño, y él se regocijó grandemente a la visión que él había visto, y él llamó el nombre del lugar Beit-El. Y Jacob se levantó de ese lugar bien regocijado, y cuando caminó sus pies se sintieron ligeros a él por la alegría. Y de allí se fue a la tierra de los hijos del este, y regresó a Harán, y se sentó junto al pozo de los pastores. Y él allí encontró algunos hombres viniendo de Harán para alimentar sus rebaños, y Jacob hizo preguntas de ellos, y ellos dijeron, nosotros somos de Harán. Y él les dijo a ellos, ¿conocen a ustedes a Labán, el hijo de Nahor? Y ellos dijeron, lo conocemos. He aquí su hija Rachel está viniendo para alimentar el rebaño de su padre. Y cuando él aún estaba hablando con ellos, vino a alimentar las ovejas de su padre, porque ella era una pastora. Y cuando Jacob vino a Rachel, la hija de Labán, el hermano de su madre, él corrió y la besó y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Rachel que él era el hijo de Rivka, la hermana de su padre. Y Rachel corrió y se lo dijo a su padre. Y Jacob continuó llorando, porque no tenía nada que llevar a la casa de Labán. Y cuando Labán oyó que el hijo de su hermana Jacob había venido, él corrió y lo besó y lo abrazó y lo trajo dentro de la casa y le dio pan con él y comió. Y Jacob relató a Labán que su hermano Esab le había hecho,
y lo que su hijo Elifaz le había hecho en el camino. Y Jacob residió en la casa de Labán por un mes, y Jacob comió y bebió en la casa de Labán. Y después Labán dijo a Jacob: Dime, ¿cuáles serán tus jornales? Porque ¿cómo me puedes servir por nada? Y Labán no tenía hijos, sino solo hijas, y sus otras esposas y sirvientas aún eran estériles en esos días. Y estos son los nombres de las hijas de Labán, cuales su esposa Adina le había dado a luz para él. El nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor era Rachel, y Lea era de ojos tiernos, pero Rachel era bonita y muy favorecida, y Jacob la amó. Y Jacob dijo a Labán: Yo te serviré 7 años por Rachel tu hija menor. Y Jacob consintió a esto, y Jacob sirvió 7 años por su hija Rachel. Y en el segundo año de Jacob residir en Harán, esto es el año 79 de la vida de Jacob, en ese año Eber, el hijo de Shem, murió. Él tenía 464 años de edad a su muerte. Y cuando Jacob oyó que Eber había muerto, él sufrió en extremo, y él se lamentó y se enlutó por muchos días. Y en el tercer año de Jacob residir en Harán, Bashemat, la hija de Yishmael, la esposa de Esaf, le dio a luz un hijo, y Esaf llamó su nombre Reuel. Y en el cuarto año de Jacob residir en la casa de Labán en Harán, Yahweh visitó a Labán y se acordó de él a causa de Jacob, e hijos fueron nacidos de él, y su primogénito fue Beor, su segundo fue Alib, y el tercero fue Orash. Y Yahweh dio a Labán riquezas y honor, hijos e hijas, y el hombre aumentó mucho a causa de Jacob. Y Jacob en esos días sirvió a Labán en todo tipo de trabajo, y en la casa y en el campo, y la bendición de Yahweh estaba sobre todo lo que pertenecía a Labán en la casa y en el campo. Y en el quinto año Yehudit murió, la hija de Beri, la esposa de Esaf, en la tierra de Kenán, y ella no tuvo hijos, hijas solamente. Y estos son los nombres de sus hijas, para que ella dio a luz para Esaf. El nombre de la menor era Marsit, y el nombre de la menor era Puit. Y cuando Yehudit murió, Esaf se levantó y fue a Seir para cazar en el campo, como de costumbre, y Esaf vivió en la tierra de Seir por mucho tiempo. Y en el sexto año Esaf tomó una esposa, además de sus otras esposas, Alimabá, Yeush, Alimabá, la hija de Sebeón el Ibi. Y Alimabá fue preñada y dio a luz para Esaf 3 hijos, Yeush, Yalán y Coraj. Y en esos días, en la tierra de Kenán, hubo pelea entre los pastores de Esaf y los pastores de los habitantes de tierra de Kenán, porque el ganado y las posesiones de Esaf eran demasiado abundantes para que él permaneciera en la tierra de Kenán, en la casa de su padre, y en la tierra de Kenán no lo podía soportar a él por la cantidad de su ganado. Y cuando Esaf vio que esta pelea aumentaba con los habitantes de Kenán, se levantó y tomó a sus esposas y sus hijos y sus hijas, y todo lo perteneciente a él y el ganado que él poseía, y toda su propiedad que él había adquirido en la tierra de Kenán, y él se fue de entre los habitantes de la tierra hacia la tierra de Seir, y Esaf y todo lo perteneciente a él vivieron en la tierra de Seir. Pero en tiempo Esaf solía ir a ver a su padre y su madre en la tierra de Kenán, y Esaf se casó con los Orim y dio sus hijas a los hijos de Seir y los Orim. Y él dio a su hija mayor Marsit a Aná, el hijo de Sebeón, el hermano de su esposa, y a Puit la dio a Azar, el hijo de Bilhán, el Ori. Y Esaf vivió en la montaña, y él y sus hijos, y ellos fueron fructíferos y se multiplicaron. Capítulo 31. Y en el séptimo año, el servicio de Jacob con el cual sirvió a Labán fue completado, y Jacob dijo a Labán: Dame mi esposa, porque los días de mi servicio están cumplidos. Y Labán así lo hizo, y Labán y Jacob reunieron a toda la gente de ese lugar e hicieron una fiesta. Y en el anochecer Labán vino a la casa, y después Jacob vino con la gente de la fiesta, y Labán apagó todas las luces que había en la casa. Y Jacob dijo a Labán: ¿Por qué razón nos haces esto? Y Labán respondió: Tal es la costumbre para actuar en esta tierra. Y después Labán tomó a su hija Lea, y él la trajo a Jacob, y él vino a ella,
Y Jacob no sabía que ella era Lea. Y Labán dio a su hija Lea su sirvienta Silpa como sirvienta de ella. Y toda la gente de la fiesta sabía lo que Labán le había hecho a Jacob, pero ellos no dijeron ni una palabra a Jacob. Y los vecinos vinieron esa noche a la casa de Jacob, y ellos comieron y bebieron, y se regocijaron, y cantaron a Lea y danzaron. Y ellos respondieron delante de Jacob, Elea, Elea. Y Jacob oyó las palabras, pero no entendió su significado, pero él pensó que quizás era la costumbre en su tierra. Y los vecinos hablaron esas palabras delante de Jacob durante la noche, y todas las luces que había en la casa de esa noche, Labán las había quitado. Y en la mañana, cuando la luz del día apareció, Jacob se volvió a su esposa, y él vio aquí era Lea, la que había estado acostada en su pecho. Y Jacob dijo, ahora sé lo que los vecinos dijeron anoche, Lea dijeron ellos, y yo no sabía. Y Jacob llamó a Labán y dijo a él, ¿qué es esto que me has hecho? Ciertamente yo serví por Rachel, ¿y por qué me engañaste y me diste a Lea? Y Labán respondió a Jacob diciendo, así no se hace en nuestro lugar de dar la más joven antes que la mayor, y ahora si tú deseas tomar a su hermana igual, tómala por el servicio con el cual me servirás por otros 7 años. Y Jacob lo hizo así, y él también tomó a Rachel por esposa y sirvió a Labán por otros 7 años. Y Jacob también vino a Rachel, y él amó a Rachel más que a Lea, y Labán le dio a ella su sirvienta Bilha por sirvienta de ella. Y cuando Yahweh vio que Lea era odiada, Yahweh abrió su matriz, y ella fue preñada, y dio a luz 4 hijos para Jacob en aquellos días. Y estos son los nombres de ellos: Reubén, Shimeón, Leví y Yahudá. Y después ella dejó de parir. Y en ese tiempo Rachel era estéril, y ella no tuvo hijos, y Rachel envidiaba a su hermana Lea. Y cuando Rachel vio que ella no daba a luz para Jacob, ella tomó a su sirvienta Bilha y se la dio a su esposo Jacob, y ella dio a luz para Jacob 2 hijos, Dan y Naftali. Y cuando Lea vio que ella había dejado de parir, ella también tomó a su sirvienta Silpa, y ella la dio a Jacob por esposa, y Jacob también vino a Silpa, y ella dio a luz para Jacob 2 hijos, Gad y Asher. Y Lea de nuevo fue preñada, y dio a luz para Jacob 2 hijos y una hija, y estos son sus nombres: Yisahar, Zebulón y su hermana Dina. Y Rachel era una estéril en aquellos días, y Rachel oró a Yahweh en ese tiempo, y ella dijo, oh Yahweh, el Elohim, recuérdate de mí y visítame. Te suplico porque ahora mi esposo me echará, porque no he dado a luz hijos para él. Ahora, oh Yahweh, el Elohim, oye mi súplica delante de ti y mira mi aflicción, y dame hijos como una de las sirvientas, para que ya no cargue con este reproche. Y Elohim la oyó y abrió su matriz, y Rachel fue preñada y dio a luz un hijo, y ella dijo, Yahweh ha quitado mi reproche, y ella llamó su nombre Joseph, diciendo, que Yahweh me añada otro hijo. Y Jacob tenía 91 años de edad cuando ella dio a luz para él. En ese tiempo la madre de Jacob, Ribca, envió su nodriza Débora, la hija de Uz, y 2 de los sirvientes de Isaac a Jacob. Y ellos vinieron a Jacob en Harán, y ellos dijeron a él, Ribca nos ha enviado para ti, para que tú regreses a la casa de tu padre en la tierra de Canaán. Y Jacob escuchó a ellos en esto que su madre había hablado. En ese tiempo, los otros 7 años que Jacob había servido habían completado, y fue al término de 14 años que Jacob había vivido en Harán, que Jacob dijo a Labán, dame mis esposas y despídeme para que yo pueda ir a mi tierra, pues he aquí mi madre envió por mí en la tierra de Canaán, que yo debía regresar a la casa de mi padre. Y Labán le dijo a Jacob, no así por favor, si yo he encontrado favor a tus ojos, no me dejes, nómbrame tus jornales y yo los daré, y permanece conmigo. Y Jacob dijo a él, esto es lo que me darás por jornales, yo pasaré todo tu rebaño y ovejas y entre los carneros, y si tú haces esto para mí, yo regresaré a alimentar tu rebaño y a cuidarlos como al principio. Y Labán así lo hizo. Y Labán removió de su rebaño todo lo que Jacob había dicho y se lo dio a él. Y Jacob puso todo lo que había removido del rebaño de Labán
y lo puso en manos de sus hijos, y Jacob estaba alimentando el resto del rebaño de Labán. Y cuando los sirvientes de Isaac, cuales él había enviado a Jacob, vieron que Jacob no regresaría, entonces con ellos a la tierra de Canaán a su padre, entonces ellos salieron de él, y ellos regresaron a la tierra de Canaán. Y Débora permaneció con Jacob en Harán, y ella no regresó con los sirvientes de Jacob a la tierra de Canaán, y Débora residió con las esposas de Jacob e hijos en Harán. Y Jacob sirvió a Labán por 6 años más, y cuando las ovejas parían, Jacob removía de entre ellas las que eran pintas y manchadas, como él había acordado con Labán. Y Jacob hizo sirvientes y sirvientas, camellos y asnos, y Jacob tenía 200 bandas de reses, y sus reses eran de tamaño grande y de hermosa apariencia, y eran muy productivas, y todas las familias de los hijos de los hombres deseaban obtener alguno del ganado de Jacob, porque eran prósperos en extremo. Y muchos de los hijos de los hombres vinieron a procurar algo del rebaño de Jacob, y Jacob les daba una oveja por un sirviente o una sirvienta, por un asno o un camello, y lo que Jacob deseaba de ellos, ellos le daban. Y Jacob obtuvo riquezas y honor y posesiones por medio de estas transacciones con los hijos de los hombres, y los hijos de Labán lo envidiaban por su honor. Y en el curso del tiempo, él oyó las palabras de los hijos de Labán, diciendo: Jacob se ha llevado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda su gloria. Y Jacob miró el semblante de Labán y sus hijos, y aquí que no estaba hacia él como antes. Y Yahweh apareció a Jacob al término de 6 años, y dijo a él: Levántate y sal de esta tierra, y regresa a la tierra de tu nacimiento, y yo estaré contigo. Y Jacob se levantó en ese tiempo, y montó sus hijos y sus esposas, y todo lo perteneciente a él en camellos, y él salió para ir a la tierra de Canaán a su padre Isaac. Y Labán no sabía que Jacob se había ido de él, porque Labán había estado ese día trasquilando ovejas. Y Rachel robó las imágenes de su padre, y ella las tomó y las escondió sobre el camello que ella montaba, y ella siguió. Y esta es la forma de las imágenes: tomando un hombre que es el primogénito y matarlo, y quitar el pelo de su cabeza, y tomando sal, salar su cabeza y ungirla con aceite. Entonces tomar una pequeña tablilla de cobre o una tablilla de oro, y escribir el nombre sobre ella, y poner la tablilla debajo de su lengua, y tomar la cabeza con la tablilla debajo de su lengua, y la ponían en la casa, y le encendían luces, y se inclinaban a ella. Y en el momento que se inclinaban a ella, habla a ellos en todas las formas que ellos le pregunten, por el poder del nombre que está escrito en ella. Y algunos las hacen en la figura de hombres de oro y de plata, y van a ellos en tiempos conocidos para ellos. Y las figuras reciben la influencia de las estrellas, y les dicen cosas futuras, y de esta forma eran las imágenes cuales Rachel robó de su padre. Y Rachel robó estas imágenes que eran de su padre, para que Labán no pudiera conocer por medio de ellas donde había ido Jacob. Y Labán vino a casa, y él preguntó referente a Jacob y su casa, y él no habría de ser encontrado. Y Labán buscó sus imágenes para conocer dónde había ido Jacob, y no las pudo encontrar. Y él fue a otras imágenes, y él inquirió de ellas, y le dijeron que Jacob había huido de él hacia la casa de su padre, a la tierra de Canaán. Y Labán entonces se levantó y tomó a sus hermanos y sus sirvientes, y él salió para perseguir a Jacob, y él lo alcanzó en las montañas de Gilead. Y Labán dijo a Jacob: ¿Qué es esto que me has hecho de huir y engañarme, y llevarte a mis hijas y sus hijos cautivos por la espada? Y tú no te molestaste en dejarme besarlos y enviarlos con alegría. Y tú sí robaste mis Elohim y te fuiste. Y Jacob respondió a Labán diciendo: Porque yo tuve temor en que tú quitaras a tus hijas por la fuerza de mí, y ahora en quien tú encuentres sus Elohim morirá. Y Labán buscó por sus Elohim y examinó todas las tiendas de Jacob y mobiliarios, y no los pudo encontrar. Y Labán dijo a Jacob: Nosotros haremos un pacto juntos, y será un testimonio entre yo y tú. Si tú afliges a mis hijas o tomas otras esposas aparte de mis hijas, aún el Elohim será un testigo entre tú y yo en este asunto. Y ellos tomaron piedras e hicieron un montón, y Labán dijo: Este montón es testigo entre tú y yo,
Por lo tanto, él llamó su nombre de ellos Gilead. Y Jacob y Labán ofrecieron sacrificios sobre la montaña, y ellos comieron allí junto al montón. Y ellos se quedaron toda la noche sobre la montaña, y Labán se levantó temprano en la mañana, y él lloró con sus hijas, y las besó, y regresó a su lugar. Y él se apresuró y envió a su hijo Beor, que tenía 17 años, y a Abi-Jorof, el hijo de Uz, el hijo de Nahor, y con ellos 10 hombres. Y ellos se apresuraron y pasaron el camino delante de Jacob, y vinieron por otro camino a la tierra de Seir. Y ellos vinieron a Esab y dijeron a él: Así dice tu hermano y pariente, el hermano de tu madre Labán, el hijo de Betuel, diciendo: ¿Has oído lo que Jacob tu hermano me ha hecho, quien al principio vino a mí desnudo y despojado, y yo fui a recibirlo y lo traje a mi casa en honor, y lo hice grande, y le di 2 de mis hijas por esposas, y también 2 de mis sirvientas? Y Elohim lo bendijo por causa mía, y él aumentó abundantemente, y tuvo hijos, hijas, sirvientas. Él también tiene inmensas manadas, rebaños, asnos y camellos, también plata y oro en abundancia, y cuando él vio que su riqueza había aumentado, él me dejó mientras yo fui a trasquilar mis ovejas, y él se levantó y huyó en secreto. Y él alzó sus esposas e hijos sobre camellos, y él se llevó todo el ganado y propiedad que él adquirió en mi tierra, y levantó su semblante para ir a su padre Isaac a la tierra de Canaán. Y él no me permitió besar a mis hijas y sus hijos, y se llevó mis hijas como cautivas tomadas por la espada, y él también tomó mis Elohim y huyó. Y ahora yo he dejado en la montaña del arroyo de Yabok a él y todo lo perteneciente a él, no le falta nada. Si es tu deseo, ve a él, ve y allí lo encontrarás, y le puedes hacer a él lo que tu alma desee. Y los mensajeros de Labán vinieron y dijeron a Esab todas estas cosas. Y Esab oyó todas las palabras de los mensajeros de Labán, y su ira grandemente se rebulló contra Jacob, y él se recordó de su odio, y su furia quemaba dentro de él. Y Esab se apresuró y tomó sus hijos y sirvientes y las almas de su casa, siendo 60 hombres, y él fue y se reunió a todos los hijos de Seir, los Orim, y su gente, siendo 340 hombres, y tomó todo este número de 400 hombres, todos con espadas desenfundadas, y fue a Jacob para derribarlo. Y Esab dividió este número en partes, y tomó 60 hombres de sus hijos y sirvientes, y las almas de su casa como una cabeza, y los dio al cuidado de Elifaz, su hijo mayor. Y las cabezas restantes él dio al cuidado de Seir el Ori, y puso a todos los hombres sobre su generación e hijos, y todo su campamento fue como estaba, y Esab fue a ellos a Jacob, y él los condujo con velocidad. Y los mensajeros de Labán se salieron de Esab y fueron a la tierra de Canaán, y ellos vinieron a Ribca, la madre de Jacob y Esab. Y ellos le dijeron: He aquí tu hijo Esab ha salido contra Jacob su hermano con 400 hombres, porque él oyó que él estaba viniendo, y ha ido a hacer guerra con él, y a derribarlo y robar todo lo que tiene. Y Ribca se apresuró y envió 72 hombres de los sirvientes de Isaac para encontrarse con Jacob en el camino, porque ella dijo: Quizás Esab hará la guerra en el camino cuando él lo encuentre. Y esos mensajeros fueron por el camino para encontrarse con Jacob, y ellos lo encontraron en el lado opuesto del arroyo Yabok. Y Jacob dijo cuando él los vio: Yo he oído, hijo mío, que tu hermano Esab ha salido contra ti en el camino con hombres de los hijos de Seir el Ori. Y por tanto, hijo mío, escucha mi voz, y con consejo lo que tú harás. Cuando él venga a ti, suplícale y no hables sin reflexionar a él. Dale un regalo de lo que tú posees y de lo que tu Elohim te ha favorecido. Y cuando él pregunte referente a tus asuntos, no escondas nada de él. Quizás él se vuelva de su ira contra ti, y así tú salvarás tu alma. Y todo lo que te pertenece a ti, porque es tu deber honrarlo a él, porque él es tu hermano mayor. Y cuando Jacob oyó las palabras de su madre, que los mensajeros habían hablado de él, Jacob alzó su voz y lloró amargamente, e hizo entonces como su madre le había ordenado.